¿Qué tal, amigos? Tenemos nuevamente la oportunidad de estar en contacto con ustedes en esta ocasión para catequizarnos en torno a nuestra fe, al inaugurar un nuevo año litúrgico, un nuevo ciclo que nos introduce en sí meditar con profundidad los misterios trascendentales de nuestra fe, que es la encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para eso es preciso inaugurar el año litúrgico con el tiempo del Adviento. Les invito a que se queden conmigo para reflexionar lo que es el Adviento y cómo prepararnos a vivir una Navidad. Una de las maneras más correctas de darle la gloria a Dios es vivir los tiempos litúrgicos que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia para darle profundidad y mayor seriedad a la vivencia de nuestra fe. Es por eso que el tiempo del Adviento, como un tiempo de gracia que nos prepara al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos hace considerar que tenemos que hacer un constante examen de conciencia sobre nuestra vida, porque Cristo ya vino, viene y vendrá. Analicemos un poco esta cuestión del tiempo del Adviento, que en la palabra, etimológicamente hablando, es una palabra latina que del adventus significa venida, y nos hace considerar o recordar que Cristo ya vino en el pasado, ya vino y tomó la condición de hombre en el seno de la Santísima Virgen María, naciendo en Belén, lo que los evangelios nos muestran, nos manifiestan sobre una venida histórica. Hablamos también de el vivir el presente, porque Jesucristo viene a través de personas, de lugares, de cosas. Por eso es que nosotros, a través de la lectura asidua de la palabra de Dios, de la oración, la vivencia de los sacramentos, la práctica de las obras de caridad, de las obras de misericordia, podemos tener y vivir la experiencia de Cristo que viene constantemente a nuestras vidas todos los días. Y tercero, hay que prepararnos al futuro. Eso es lo que nos dice también el Adviento, preparar el futuro en una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no en la fragilidad o en la condición humana, sino en toda la gloria de su majestad, de su persona, de su esencia, de su ser. Por eso es que nosotros, a través de la gracia, podemos tener este encuentro definitivo con nuestro Señor Jesucristo. Y a propósito de la vivencia correcta de la Navidad, dentro de las cosas que abundan en el mundo del Internet, me topaba hace días con un artículo que me pareció de suma importancia como un consejo práctico para vivir la Navidad. Por eso es que al escuchar, o mejor dicho, al leer al padre Alejandro Ortega, legionario de Cristo, escuchaba y meditaba en sus 10 consejos prácticos para vivir una Navidad en tiempos de posmodernidad. Les invito a analizar estos puntos para vivir de manera trascendental una Navidad en familia y una Navidad en tiempos de pandemia. La Navidad es nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Por eso es que un elemento fundamental en los hogares cristianos, en los hogares católicos, debe de ser el misterio de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y me refiero a lo que ya San Francisco de Asís tenía a bien, como una manera catequética de recordarnos cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la creación y el hábito, la tradición de realizar los nacimientos o los belenes. Esta manera de vivir y de habituar nuestra fe con los belenes y con los nacimientos, cada una de las figuras nos catequizan en la manera en la que nosotros nos podemos disponer al encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que viene, que vino y que vendrá. Pensemos, por ejemplo, en el secreto del burro y del buey, o del buey y la mula, que nos hacen pensar en una actitud que ha quedado olvidada por la manera en la que vivimos nuestra propia vida, de manera ajetreada, de manera llena de actividades que a veces pensamos que no tenemos tiempo para hacer nada. Y me refiero a la actitud de la calma, porque la calma es un elemento indispensable para poder hacer lo que tenemos que hacer en el momento concreto. La calma supone saber estar donde se debe estar en cada momento. Y claro, esto también supone una buena organización de las actividades que estoy a realizar o que me toca realizar. Pero si quieres calma, parecen decirnos estos animales, el buey y la mula, que la prioridad se le debe de dar a Dios. Porque los animales, concretamente en el nacimiento,
nos simbolizan a que ellos están haciendo lo que tienen que hacer en el momento. La calma como actitud fundamental es una catequesis para nuestra sociedad posmoderna, tan ajetreada, tan llena de actividad y a veces pocos momentos de encuentro, de reflexión y de profundización personal. Si Dios fuera siempre nuestra prioridad y le dedicáramos tiempo a la oración, al trato con Él, seguramente tendríamos mucha más calma. El tiempo no existe ni importa cuando estamos con aquellos que amamos. Y es que no me dejarán mentir que cuando tenemos la oportunidad de vivir un momento en el que queremos estar, podrán pasar 5, 10, 20 minutos, media hora, una hora y el tiempo se nos hace corto. Pero cuando sobrevivimos el momento y no queremos estar, es cuando se nos hace sumamente tedioso, sumamente pesado. Por eso consideremos que la calma es una actitud fundamental para saber estar en el lugar donde tenemos que estar para darle la prioridad a Dios. De San José podemos aprender la actitud de la providencia. Y es que nuestra sociedad se ha vuelto demasiado racional. El concepto viene del latín reo ratum, que significa calcular. Hemos aprendido a ser demasiado calculadores y vemos en todo lo que realizamos, si nos beneficia, entonces lo realizo. También José habrá hecho sus cálculos y sus previsiones, sin duda alguna. Será hijo del Altísimo, le dijo María. Entonces, humanamente hablando, podemos pensar que José pensó que nacería en un palacio, con los mejores médicos, entre las mejores reverencias, entre las mayores riquezas. Incluso pudo haber pensado, viviremos en Jerusalén, la capital, nos darán como casa el templo de Salomón. Esa fue una tentación que humanamente hablando pudo experimentar San José y que sin embargo la realidad fue muy distinta. Un inesperado censo en Belén, el nacimiento en una cueva y la huida a Egipto dieron al traste con todas sus ilusiones o con todos los cálculos que San José había tenido. La Navidad es una precisa lección de vida sobre la providencia de Dios que lleva muchas veces a nuestra vida muy al margen de los cálculos y de las previsiones. Se trata entonces, considerando la persona o el personaje en el nacimiento de San José, aprender a confiar más en la providencia, que es la actitud más realista para los hombres y mujeres de fe. El tercer secreto es al contemplar a los ángeles. Y es que de los ángeles debemos de aprender la espiritualidad. Nuestra sociedad se ha visto y se ha vuelto cada vez más física, no en el sentido científico, sino corporal. Está obsesionada por lo fitness, por la buena forma. Los gimnasios están cerca de llegar a ser el gran negocio del siglo. Y es que cultivar el cuerpo no tiene nada de malo. Lo malo es convertir al cuerpo en un objeto de culto. Cultivar el cuerpo es algo, sí, que tenemos que hacer de manera asidua, pero nunca darle culto al cuerpo como tal. El cuerpo nunca debe de ser idolatrado. El tiempo pasa y deja su indeleble huella en el desgaste y el debilitamiento del cuerpo, por más que uno se afane en conservarlo intacto. La realidad del tiempo deja sus marcas sobre nuestros cuerpos. Por más que lo queramos estirar, por más que le queramos hacer cirugías, el tiempo deja su huella sobre cada uno de nosotros. Entonces, al considerar a los ángeles, aprendamos de ellos la espiritualidad para ser, sí, hombres y mujeres espirituales y que no nos limitemos a solamente una obsesión preciosa por el cuerpo físico, por lo exterior, que no es lo único de lo que estamos hechos. Los ángeles de la Navidad nos revelan su secreto, el de la espiritualidad. Ellos, que son espíritus puros, nos enseñan a valorar y a gozar la vida espiritual, a buscar no solo una buena condición física, sino también espiritual. Cada uno tiene la edad de su corazón. No está mal, vuelvo a repetir, cultivar la buena forma, cuidar la salud del cuerpo, pero también, y con mayor razón, hay que cultivar el alma, cultivar el espíritu, pues los rasgos del alma siempre serán más bellos que los del cuerpo.
el cuarto secreto es el de María. Y el secreto de María, al contemplarla en el Belén o en los nacimientos, es el secreto del silencio. Es que dos necesidades básicas nos definen: hablar y ser escuchados. Con el añadido del hoy, de la tecnología, celulares, redes sociales, blogs, chateos, canales de YouTube, canales de Facebook, etcétera, etcétera, nosotros tenemos siempre la necesidad de expresarnos. ¿Por qué no decirlo así? Somos una sociedad hiperparlante. Y en medio de esta sociedad tenemos que hacer un grito fuerte para callarnos. Y es que en medio del silencio es cuando Dios más nos puede hablar, más nos puede corregir, más nos puede catequizar. María tiene un secreto para nuestra sociedad actual y es su silencio. Recordemos que ella, como gran coprotagonista de la Navidad, tenía tanto que decir, tanto que contar, pero guardó siempre silencio. Y en diversos pasajes de la Sagrada Escritura, el evangelista nos dirá: y todo lo guardaba en su corazón. Aprendamos de María a hacer silencio en nuestra vida para escuchar la voz de Dios. Nada es más solemne que el silencio. Por eso, solemnicemos nuestra Navidad haciendo silencio en nuestras vidas. Ahora bien, el silencio de María no fue ni estéril ni superficial. María, por su parte, como lo decía hace un momento, guardaba y profundizaba todas estas cosas en su corazón. Recordemos que el corazón es la sede de los sentimientos y nosotros estamos llamados a hacer silencio profundizando en nuestro corazón lo que hacemos, lo que tenemos y lo que queremos proyectar a los demás. El silencio tiene capas. Hay un silencio exterior, sí, importantísimo, y consiste en apagar todos los estímulos sensoriales. Pero los silencios más profundos son los de la memoria, para evitar malos recuerdos y purificar el pasado. Los de la imaginación, para no anticipar desgracias. Los de la susceptibilidad, para no andar atando demasiados cabos y sentirnos víctimas de todo mundo, porque hay muchas personas que se ven que ven moros con trinchete, que ven que los están acusando, que todo lo que se dice, que todo lo que se hace es por ellos. En fin, aprender de María el silencio se trata de adquirir la disciplina, de habituarnos en saber que el silencio no es nada fácil, pero el fruto bien vale la pena. El silencio es, en cualquier caso, el guardián del alma. El quinto secreto es el que podemos aprender del pueblo judío, y es que el pueblo judío esperaba. La actitud que podemos aprender entonces del pueblo judío es la esperanza. Nuestra sociedad tiende regularmente al pesimismo. Basta hojear cualquier periódico, ver cualquier noticia, y lo que es noticia es siempre lo malo. Y es que lo malo causa morbo, causa tentación, y eso es de lo que nos hemos imbuido. Como si todo estuviera mal. No vayamos tan lejos. En tiempo de pandemia se nos bombardea en torno a noticias de que llegará el fin del mundo, de que todo lo que está pasando es porque apocalípticamente ya estamos al fin de los tiempos. Pero no debemos de ser pesimistas. Aprendamos del pueblo judío a esperar. Y digo, el pueblo judío esperaba al Mesías, sí, con una disposición interior. Y es que nosotros en el fondo hemos perdido la esperanza cuando vivimos imbuidos en el pesimismo. Nos hemos vuelto más superficiales, y la superficialidad es la enfermedad de los que no esperan absolutamente nada. Nosotros no podemos ser superficiales porque esperamos a Jesús, que vino, que viene y que vendrá. Lo hemos dicho cuando definíamos el tiempo del Adviento. Cuando esperamos algo, nos polarizamos y nos cargamos de ilusión. Conviene recordar siempre que lo mejor está por venir, y cuando vivimos en la esperanza, eso nos hace tener un optimismo que nos hace caminar con pasos firmes, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la dificultad, aún en medio del problema. Esas frases que constantemente aparecen en nuestras redes sociales deberían de abarrotar nuestros momentos pesimistas o las tentaciones de momentos pesimistas, diciendo: no le digas a tu problema que tienes, no le digas a Dios que tienes un problema, dile a tu problema que tienes un gran Dios. El optimismo cristiano no es una vana ilusión, es una educación del alma. El optimista es quien ha sabido educar su mirada para descubrir lo positivo
que se asoma a su alrededor. Después de todo, debemos de saber que la adversidad descubre al alma luces que la prosperidad no llega a percibir. El secreto de las estrellas, la humildad. El glamour. En nuestros tiempos, el glamour, la moda, el verse bien, es lo que abarrota de alguna u otra manera nuestra manera de proceder. Nuestra sociedad equivale a una preocupación excesiva por la buena apariencia, por el look más llamativo. Hay glamour en los negocios, en el deporte, en el espectáculo, en la vida social. En todos los casos el objetivo es brillar, impresionar o ser el centro de atención. Pero a esta sociedad, llena de glamour o llena de querer aparentar solamente un brillo superficial, las estrellas de Navidad nos dan una maravillosa catequesis. Y es que tienen el secreto de ofrecernos la humildad. La humildad es la que va contra la soberbia, y desde las estrellas nosotros nos damos cuenta de que solo brillan en la oscuridad y cada una brilla con su tamaño y con su fulgor propio. Las estrellas brillan siempre independientemente de que las miremos o no. Por eso es que así como las estrellas, nosotros deberíamos de realizar lo que realizamos, lo que hacemos, sabiendo que lo hacemos para gloria de Dios y no solamente porque queramos brillar o porque nos lo reconozcan. Aprendamos de las estrellas entonces la humildad para saber compartir lo que nosotros tenemos sin dejarnos opacar por lo que los demás aportan a nuestras vidas. Aprendamos también en el séptimo lugar el secreto del pesebre. Y es que en el secreto del pesebre podemos aprender la actitud de la pobreza. Una nota novedosa de nuestra sociedad posmoderna es la ambición. Sin duda, ciertas ambiciones son legítimas. El problema es la ambición que se torna insaciable. El gran secreto del pesebre fue la pobreza espiritual, el desprendimiento interior. Siempre he tratado de imaginar la historia del pesebre, una historia que sin duda fue de más a menos. Empezó, digámoslo así, siendo un tambo limpísimo, idóneo para almacenar el agua, aceite o vino, pero más tarde fue contenedor de combustible o de lejía. Después lo destaparon para llenarlo de trigo, garbanzo o maíz. Un poco más rodado y abollado, se convirtió en un tambo de basura. Muchos golpes después, picado y maltratado. Cuando ya no servía para otra cosa, lo pasaron por la sierra y partido por la mitad, dejó de ser tambo y empezó a ser pesebre, en el que colocaron pajas para vacas y para bueyes. Quizá ese pesebre nunca imaginó que llegaría a ser el primer sagrario de la historia, después de la Santísima Virgen María, que cargó en su seno al Hijo de Dios. El pesebre nos recuerda que muchas veces es más feliz y afortunado siendo menos que más, que el camino de la ambición no lleva a ninguna parte y que las predilecciones de Dios tienen muy poco que ver con nuestros propios méritos. En el octavo lugar, ubicamos y aprendemos el secreto de los Reyes Magos. Y del secreto de los Reyes Magos aprendemos la docilidad. Nuestra sociedad presume con razón cierta independencia, pero una mal entendida libertad puede llegar a ser una falsa autonomía que raya en la ilusión, en la pérdida de referentes morales y de criterios rectos y claros. En otras palabras, cuando el hombre deja de tener por referente a Dios, se extravía en un laberinto sin salida. Es aquí donde los Reyes Magos tienen un secreto maravilloso que ofrecernos, el de la docilidad a Dios. Ellos se dejaron guiar, fueron verdaderamente sabios al no fiarse de sí mismos, de su autonomía. Al buscar fuera de sí mismos, el camino fue largo y muchas veces hasta oscuro. Pero el premio a su docilidad lo encontraron cuando llegaron a contemplar al mismísimo Dios envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Por eso, docilidad y perseverancia, imitando a los Reyes Magos para escuchar siempre la voz de Dios que nos habla y que nos guía.
En el noveno lugar ubicamos al secreto de los pastores. Y el secreto de los pastores es la fe. A nuestra sociedad cada vez le cuesta más creer. Es cierto que muchas certezas se han derrumbado, muchas confianzas han sido defraudadas, sobre todo en los últimos años. Por eso, más de alguno me ha dicho, ya no sé en qué creer. Estamos cansados, como decepcionados de la vida, pero nosotros, a ejemplo de los pastores, estamos llamados a vivir la fe, a tener esa plena confianza. Pues el secreto de los pastores fue una fe sencilla, pero viva, operante y siempre alegre. Ellos eran muy probablemente hombres sin educación, sin formación, sin grandes lecturas, pero que en aquella noche de Navidad fueron los hombres más iluminados de la historia. Dice el Evangelio, había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban en turnos durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Esto fue una luz envolvente que todo lo ilumina, no solo la noche, sino también la vida, no solo el entorno, sino también el corazón, del que ya hemos hablado diciendo que el corazón es la sede de los sentimientos. La fe no es solo creer con la mente, la fe es un dinamismo interior que nos pone en movimiento. La fe cambia la vida, nunca es estática, porque nuestro corazón tampoco lo es, siempre busca un horizonte ilimitado. Las solas expectativas de esta vida le quedan chicas y sus motivaciones también. La fe de los pastores tampoco contradijo su razón, solo la iluminó, la llevó mucho más lejos, la abrió a una revelación que venía de lo alto, porque en definitiva la fe es más una respuesta que una búsqueda. Los pastores no buscaron a Dios, solo se dejaron encontrar por Él. Y eso es lo que Dios hace constantemente en nuestras vidas. La fe es saber dejarnos encontrar por Dios que viene a nuestras vidas. La fe desemboca en un gran sentido de lo esencial. Quien posee el sentido de lo esencial capta lo importante, busca lo único necesario y así simplifica muchísimo su vida. Aprendamos ahora, en el 10º lugar, el secreto en general de la noche de Navidad. Y es que en la noche de Navidad se experimentó una paz sin igual, una paz única. La paz, diría San Agustín, es la tranquilidad del orden. La paz es un resultado, algo que encontramos al final del esfuerzo. Quien renuncia a la prisa, confía en la providencia, se ejercita en la espiritualidad, vive en el silencio, madura su esperanza, forja su humildad y pobreza, su docilidad y su fe. Seguramente hallará la paz. No me dejarán mentir sabiendo y considerando que en la noche de Navidad hay una experiencia de paz única. Sí, porque hay la oportunidad de reunirnos en familia, recibir una llamada de un ser querido, etcétera, etcétera. Esa es la manera de vivir la Navidad y de experimentar una paz sin igual, la paz que viene de Dios y que es el resultado de todo esto que hemos reflexionado, sabiéndonos dejar tocar por Dios y ejercitarnos en que Él nos llama para formar parte de su vida, formar parte de su familia. Por eso, más que ver una lista de tareas que hacer a la hora de seguir a Dios, tomemos al menos un secreto de la Navidad y empecemos a vivirlo con empeño e interés. A través de estos 10 consejos prácticos, yo agrego un último para vivir la Navidad en tiempos de pandemia, y es el no desconectarnos de la oración. La oración, diría Santa Teresa, es hablar con quien sabemos que nos ama. Por eso es que nosotros debemos de buscar esos momentos de encuentro con el Señor para dialogar a solas, para saber que de Él encontramos la fuerza y la motivación para enfrentar todo tipo de dificultades. Que el dolor, que la tristeza, que la desesperación no quiten esa oportunidad de tener un diálogo sincero con nuestro Creador, con nuestro Dios y con nuestro Señor. Les agradezco esta atención que me han brindado para catequizarnos en torno al Adviento y a la Navidad. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.